¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión en vivo. Me da muchísimo gusto presentarles a la doctora Diana Karina Moreira Reinaga. Ella es originaria de Jalisco y nos acompaña desde Vancouver. Voy a leer una breve semblanza de la doctora. El tema de hoy que nos presenta es maíz, amaranto y pulque, la alimentación azteca en San Cristóbal, Ecatepec, a través de la isotopía de carbono y nitrógeno. La doctora Diana Karina Moreira Reinaga es especialista en arqueología y bioarqueología mesoamericana, originaria de Guadalajara, Jalisco. Obtuvo su licenciatura y maestría en antropología en la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá, y en 2019 obtuvo su doctorado en bioarqueología en la Universidad de Western Ontario. En el 2015, la doctora Moreiras fue premiada con la prestigiosa beca Vanier que otorga el gobierno de Canadá en apoyo a las investigaciones doctorales más destacadas en diversos campos de ese país. Desde 2010 ha colaborado con el doctor Michael Blake y colegas en el desarrollo y aplicación de bases de datos arqueológicos sobre los orígenes, distribución y uso del maíz, así como del cacao, para las poblaciones prehispánicas del continente americano. Su especialidad de investigación se enfoca principalmente en el estudio de dietas y residencia geográfica de poblaciones mesoamericanas, a través de la aplicación de técnicas biogeoquímicas como los isótopos estables. La investigación doctoral de la doctora Moreiras estuvo orientada al estudio de los patrones de dieta y de residencia geográfica durante el periodo posclásico de residentes mexicas del sitio de San Cristóbal Ecatepec y de víctimas sacrificiales mexicas provenientes del templo R de Tlatelolco y del templo mayor de Tenochtitlán. Actualmente, la doctora Moreiras es investigadora asociada en el Departamento de Antropología de la UBC y colabora dentro del proyecto Templo Mayor del INA, dirigido por el doctor Leonardo López Luján. Desde agosto de este año, la doctora Moreiras ejerce como directora ejecutiva de la Sociedad Canadiense de Arqueología de Latinoamérica. En nombre de la maestra Patricia Ledesma Bauchan, directora del Museo del Templo Mayor, le doy la más cordial bienvenida. Adelante, doctora. Muchas gracias, Mitzi, por la introducción y por la invitación a dar esta charla. Primeramente, me gustaría agradecer también a la directora del Museo del Templo Mayor, a la maestra Patricia Ledesma Bauchan, por esta invitación y para que les pueda yo compartir un poco sobre mi investigación, que fue una parte de mi investigación doctoral que concluí el año pasado. Muy bien, voy a compartir ahora mi presentación con ustedes para empezar. Muy bien, pues en esta presentación, primero voy a hablarles sobre qué son los isótopos estables y cómo se extraen de muestras arqueológicas y cómo se analizan. Después hablaré sobre cómo funciona la isotopía de carbono y nitrógeno en contextos arqueológicos. Y entraré al estudio de esta investigación, que es en San Cristóbal Ecatepec. Hablaré sobre el contexto de las muestras analizadas. Les comentaré sobre los resultados de esta investigación, sobre las dietas de pobladores del posclásico en San Cristóbal Ecatepec y unas consideraciones finales. ¿Qué son los isótopos estables? Son átomos del mismo elemento con diferentes masas, o sea que tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones. Y esta diferencia entre estas masas, entre un isótopo y el otro, es lo que nosotros medimos en el laboratorio para obtener valores de un elemento, como carbono o nitrógeno. Lo otro importante sobre los isótopos estables es que no se degradan con el tiempo, como los isótopos radioactivos, que es, por ejemplo, el carbono 14. Esto significa que al nosotros analizar una muestra arqueológica,
obtenemos el valor original de ese individuo específicamente. Y hoy hablaré sobre específicamente los isótopos estables de carbono, el carbono 13 y 12 y el nitrógeno 15 y 14. ¿Cómo se obtienen valores isotópicos de carbono y nitrógeno de muestras arqueológicas? Pues de tejidos como diente y hueso, que son los que se conservan mejor en el ambiente póstumo. Tenemos el conocimiento de que la composición del hueso es a base de colágeno primordialmente, bioapatita, que es la parte inorgánica, y un poco de agua. Y entonces se obtiene valores isotópicos de colágeno y bioapatita y nos da un promedio de los últimos años de vida de un individuo. La composición de diente es a base de la dentina, que es primordialmente compuesta por colágeno y menos de bioapatita y agua. Y de esmalte, que es primordialmente bioapatita y menos colágeno y agua. Y también de los dientes podemos obtener valores isotópicos del periodo de mineralización y formación del diente durante la niñez. Entonces, si analizáramos la dentina de un molar permanente, primer molar permanente, nos daría una información sobre el periodo de nacimiento hasta los 4 o 5 años de vida, más o menos, dependiendo qué parte de la dentina del diente se analiza. Entonces, para el análisis isotópico de carbono y nitrógeno, para este estudio se extrajo el colágeno de hueso. Y bueno, se puede extraer el colágeno también de diente. En este estudio en particular se usó, se extrajo el colágeno del hueso. ¿Cómo se miden los isótopos en el laboratorio? Se usan espectrómetros de masas para comparar las masas de diferentes elementos. Estos son los instrumentos en el laboratorio que se utilizan. Y estos instrumentos hacen esta medición de las masas entre un isótopo y el otro y nos da una proporción, que es el valor que obtenemos nosotros, la proporción de estos dos isótopos. Entonces, por ejemplo, si analizáramos una muestra arqueológica de colágeno para analizar carbono, por ejemplo, se integraría al sistema del espectrómetro de masas que se produce como CO2, se va a integrar al espectrómetro de masas y entonces ahí se hace la medición entre los isótopos 13, de carbono 13 y carbono 12. Y esto se compara con un estándar internacional. Y usamos el símbolo delta y los valores se reportan en por mil porque son valores pequeñitos. Entonces usamos el por mil. Y el ejemplo que les pongo aquí es el delta 13, que así se pone el delta 13 de carbono, es el negativo 12.5 por mil. Es para que ustedes sepan cómo leer una gráfica. Y es el ejemplo de cómo se expresan estos valores. Somos lo que comemos. Sí, somos lo que comemos, todo lo que integramos a nuestro cuerpo, todo lo que comemos y bebemos, todo se va integrando no solo a nuestros órganos y a nuestra sangre, sino que se va incorporando químicamente a nuestros tejidos óseos y dentales. Y hay un proceso de fracción, por eso se dice que somos lo que comemos más unos cuantos por mil, porque es un efecto de fracción, el efecto que se produce en los tejidos como dentro del metabolismo humano,
que fracciona los isótopos de carbono y produce una diferencia de más o menos 5 por 1000 entre la dieta y el valor isotópico de colágeno de tejidos óseos. Y bueno, podemos analizar las proporciones de los elementos químicos como el carbono, nitrógeno y otros como el azufre de los tejidos de poblaciones prehispánicas y podemos obtener así información directa sobre su alimentación. Entonces, al estudiar la paleodieta, podemos aprender sobre patrones de cambios de la dieta en alguna población, cambio en las estrategias de subsistencia, ya sea que la población comía productos más terrestres o más marinos, por ejemplo, cambio en acceso o restricciones a ciertos alimentos por algún sector de la población, diferencias sociales de sexo y de edad asociadas con la dieta y el estatus de salud y estrés asociado con la dieta. Entonces, todo esto se puede investigar a través de la isotopía de carbono y nitrógeno. Bueno, vamos a ver ahora un poco sobre los dos elementos, carbono primero y después nitrógeno. Entonces, los isótopos de carbono son 3, como se mencionaba antes, y 2 son los estables. El más abundante es el 12, que es el que pesa menos. Y entonces se analiza esta proporción entre el más pesado, el carbono 13, y el carbono menos pesado, el carbono 12, y se expresa en relación al estándar BPDB. Las plantas y animales terrestres y también las marinas tienen valores menor al 0 y por eso se muestran estos valores isotópicos en rangos negativos y por eso se pone negativo en cuanto a carbono. Entonces, ¿de dónde se obtiene el carbono? El carbono está en el aire, en la atmósfera, a través del CO2 de la atmósfera, que tiene un valor moderno de negativo 8.4 por 1000. Antes de la industrialización o el efecto Suez, que se le llama, el valor isotópico de carbono era alrededor de menos 7. Entonces tenemos que considerar este cambio en el valor del aire, ¿no? del CO2 de la atmósfera, cuando estamos hablando sobre dietas arqueológicas. Entonces, la fotosíntesis es el proceso más importante que propicia la variación de los isótopos de carbono en las plantas. Y hay aquí también un proceso de fracción, que es la base de la variación de isótopos en sistemas biológicos y geoquímicos, y se conoce como interacciones dependientes de las masas o los pesos, como se menciona, los pesos de dos isótopos. Entonces vamos a poder distinguir entre un tipo de plantas y otras por este proceso de fracción que existe a través de la fotosíntesis. Las plantas C3 son la mayoría de las plantas que viven en el planeta son plantas C3. Y estas plantas toman carbono 12, más carbono 12, que es el más ligero. Entonces tienen valores más negativos, los hacen más negativos isotópicamente. Y es el ciclo de Calvin que utilizan. Entonces, todos los árboles, verduras, la mayoría de las gramíneas son plantas C3. El aguacate, jitomate, chile, el arroz, trigo, el cacao, todas estas plantas y árboles son plantas C3. Y el rango moderno de isotópico es entre menos 34 y menos 23 por 1000. Y el promedio moderno es de menos 27 por 1000. Entonces, ahí sí, para dar un rango de lo que se esperaría en cuanto uno analizara, si uno analizara este tipo de plantas.
Las plantas C4 son distintas en el sentido de que utilizan el proceso Hatch y Slack de fotosíntesis y estas plantas toman carbono 12 y 13 porque como viven en ambientes calurosos y áridos, usualmente en los trópicos, cerca de los trópicos, no tienen o no pueden darse, no pueden tomar más carbono 12 y no incorporar el 13 también, porque pues tienen que sobrevivir en este ambiente un poco más pesado y caluroso, ¿no? Y entonces tienen valores menos negativos, ya que tienen más carbono 13. Entonces las gramíneas tropicales incluyen el maíz, el amaranto, el sorgo, el mijo, la yuca, la caña de azúcar, que estos son los ejemplos. Y el rango moderno de estas plantas es entre menos 17 y menos 9 por mil, y el promedio es de menos 13 por mil. Entonces ahí vemos que las plantas C4 tienen valores isotópicos menos negativos a las plantas C3. Y las plantas CAM, estas son las un poco más complicadas, ya que su tipo de fotosíntesis es una combinación de las C3 y C4, es el metabolismo ácido de las crasuláceas. Entonces, este tipo de plantas son las suculentas como el cactus, el nopal, la tuna, el maguey y la piña. Y estas tienen un rango mucho más amplio, entre menos 28 y menos 10 por mil. Y esto es porque dependiendo de su ambiente donde están creciendo, deciden si son más C3, plantas tipo C3 o plantas tipo C4. Entonces, estas plantas pueden usar los dos tipos de métodos de fotosíntesis y pues son un poco más complicadas. En el centro de México se han analizado estas plantas en cuanto que es referente en este estudio de Catepec y tienen valores menos negativos, así que se pueden juntar con las plantas C4. Entonces C4 y CAM son, se agrupan en el mismo tipo, como mismo tipo de plantas, en el mismo rango isotópicamente en cuanto a sus valores isotópicos de carbono. Entonces, ¿cómo funciona esta isotopía en cuanto a muestras arqueológicas? Entonces, las plantas C3, como se mencionaba, tienen valores más negativos que las plantas C4. De esta forma, como tienen estos valores isotópicos distintos, podemos distinguir entre una dieta C3, una dieta C4 o una dieta mixta a base de los dos tipos de plantas. En el diagrama se observan los valores del aguacate y del maíz. El aguacate como menos 26.5 y el maíz como menos 12.5. Entonces, si el individuo consumió más plantas C3, tendrá un valor isotópico de colágeno, isotópico de carbono, de menos 21 por mil, 21.4 por mil. Y si tuvo una dieta a base del maíz, su valor isotópico de carbono sería menos negativo de menos 7.4 por mil. Y si este individuo tuvo una dieta mixta con plantas C3 y C4 y CAM, entonces su valor isotópico de carbono sería más o menos de menos 14.4 por mil. Bien, ahora pasemos a los isótopos de nitrógeno. En cuanto a nitrógeno, existen dos isótopos, el nitrógeno 14 y el 15. Y nuevamente el más ligero, que es el nitrógeno 14, es más abundante que el 15. Entonces se analiza
por la proporción de estos dos isótopos y se expresan en relación al estándar AIR o aire en español sería. Y de esta forma se pueden utilizar para reconstruir las dietas en contextos arqueológicos. Entonces, ¿cómo funciona la isotopía de nitrógeno? El nitrógeno está en la atmósfera y en la tierra. Y las plantas, entonces, obtienen su nitrógeno a través de la tierra, de fertilizantes y el aire. Y los animales obtienen el nitrógeno al comer estas plantas. Obtienen sus aminoácidos y proteínas que les ayudan a generar sus propias proteínas. Entonces, así se va pasando el nitrógeno a través de la cadena alimenticia. Existe un efecto de nivel trófico en la isotopía de nitrógeno, ya que el nitrógeno se pasa a través de la cadena alimenticia y va generando un movimiento positivo de 2 a 6 por mil en cada nivel trófico. Esto hace que las plantas tengan en general menos o un valor menos positivo de nitrógeno, isotópico de nitrógeno, y los herbívoros tengan valores más elevados a las plantas y los carnívoros más elevados a los herbívoros. Esta es la base de cómo funciona este tipo de isótopos. Entonces, al tener esta base de isotopía de nitrógeno, se pueden reconocer el consumo de productos terrestres y también entre productos vegetarianos y productos de animales, de proteína animal. En ecosistemas marinos, los valores de nitrógeno son más elevados que en los ecosistemas terrestres, ya que las cadenas alimenticias marinas tienen más niveles tróficos. Entonces, por ejemplo, una morsa podría tener un valor isotópico de positivo 20, más 20 por mil, un valor que sería mucho más elevado al de un carnívoro terrestre. Entonces, ya conociendo cómo funciona la isotopía de nitrógeno, estos isótopos estables nos ayudan a distinguir entre consumo de productos terrestres y marinos en individuos arqueológicos y también nos ayudan a distinguir el nivel de consumo de carne o la falta de carne también en la dieta, ya sea un carnívoro, podemos distinguir un carnívoro a un omnívoro, a un vegetariano. Y algo importante también es que los niños lactantes tienen valores isotópicos de nitrógeno más elevados en comparación con los adultos de la misma población, específicamente valores más elevados que sus madres, porque están tomando leche materna, entonces están más elevados, están a un nivel trófico más arriba que las madres. Entonces, usualmente en contextos arqueológicos, estos niños que están lactando tienen valores de nitrógeno más elevados que el resto de la población. Usualmente hombres y mujeres, pero considerando a las mujeres de edad reproductiva, se puede hacer este análisis del proceso de lactancia y de destete de los niños en el pasado. Bien, entonces pasemos ahora al estudio de dietas aztecas en San Cristóbal Ecatepec. Este análisis fue hecho en muestras óseas para obtener la isotopía de carbono y nitrógeno para reconstruir las dietas de estos individuos y conformó una parte de mi proyecto doctoral, como mencionaba al principio,
Se realizó en colaboración con mi colega Raúl Chávez, del INA del Estado de México, y con mis asesores de tesis doctoral, los doctores Miller y Longstaff. Estos análisis se realizaron en el Laboratorio de Ciencias Isotópicas Estables de la Universidad de Western Ontario, en Canadá. Bien, entonces pasando al sitio de estudio. Este sitio fue un sitio residencial y había actividades lacustres y posiblemente se producía sal y textiles en este sitio. Y se obtuvieron muestras óseas de individuos asociados con el periodo posclásico. 24 individuos forman esta muestra en total y se integraron infantes desde la edad de 6 meses de edad hasta los 3, 4 años, que es lo que se considera como muy pequeños. Niños hasta los 11 años y adultos jóvenes, de adolescentes desde los 15, 16 años hasta algunos adultos mayores hasta los 45, 47 años. Entonces tenemos una muestra muy completa en sentido de que se representan diferentes edades. Y estos individuos fueron recuperados debajo de una casa habitacional desde el periodo, este periodo mesoamericano. Y lo más probable es que este grupo perteneció al mismo grupo socioeconómico, ya que todos fueron encontrados en el mismo contexto. Y lo más probable es que convivían y mantenían un estilo de vida similar. Entonces, de este estudio, del estudio osteológico de estos individuos, se registró una buena salud por lo general en este grupo y se tomaron muestras óseas para analizar el colágeno a través de la isotopía de carbono y nitrógeno para reconstruir sus dietas. Bien, entonces entramos a las gráficas. En el axis horizontal siempre podrán ver ustedes los valores isotópicos de carbono y en el axis vertical están los valores isotópicos de nitrógeno. Entonces, para que se den ustedes una idea, entonces los valores de carbono siempre son negativos y los de nitrógeno siempre son positivos. Pues aquí están todos los individuos de esta colección. Los infantes están representados por los círculos sin relleno, los niños por círculos con medio relleno horizontal, en negrito, y los adultos con círculos con medio relleno vertical. Entonces, en esta gráfica podemos observar que las dietas, por lo general, en esta población o en este grupo, son CAM, ya que sus valores isotópicos de carbono son menos negativos. Entonces consumieron más productos C4 y más productos que los de C3. Y hay un poco de variabilidad dentro del grupo. Y en el nitrógeno, los infantes lactantes tienen un valor isotópico mucho más elevado y se puede observar claramente esos 5 niños o infantes que están más elevados en sus niveles de isótopos de nitrógeno comparados con el resto de la población. Y la mayoría del grupo está dentro del rango de consumo de carne terrestre y lacustre, excepto un adulto masculino de M88, que se puede observar ahí en la gráfica, quien consumió menos carne que los demás individuos. En esta gráfica, igualmente carbono en la parte horizontal y nitrógeno en la parte vertical, se muestra a los individuos, también siguen siendo los mismos círculos, pero se comparan con la base de fauna y de flora isotópica del centro de México y con individuos de grupos
arqueológicos de otros sitios como Jaltocan y sectores de los barrios de Teotihuacán como Tepancasco, La Ventilla y San José. Y también se pone a una mujer que es de Peñón de los Baños, de cerca en la Cuenca de México, representada que es que tiene una dieta antes de lo que fue la agricultura en Mesoamérica, y tenía una dieta más lacustre por vivir en la Cuenca de México. Entonces se pone ahí como una referencia en cuanto a lo que esperaríamos para que un individuo arqueológico del centro de la Cuenca de México tuviera una dieta un poco más lacustre. Entonces, en esta gráfica se observa que los individuos de Ecatepec tienen valores de nitrógeno un poco más elevados que los demás grupos arqueológicos que muestran una dieta más terrestre, y se propone que estos individuos de Ecatepec consumían un poco de productos lacustres de la Cuenca de México. Y tenemos a los niños lactantes ahí, se ven también muy bien, claramente, que están más elevados que todos estos grupos de poblaciones arqueológicas. En cuanto a las diferencias entre sexos, entre los adultos masculinos y femeninos, vemos que en general todos los individuos, excepto el individuo masculino 88, consumieron suficientes productos animales, ya que tienen unos valores de nitrógeno dentro de ese rango similares. Pero vemos que los individuos masculinos, que son los círculos rellenitos en negro, que tienen un poco menos negativos los valores de isótopos de carbono. Y esto nos da a conocer que quizás los individuos masculinos consumían un poco más plantas C4, como el maíz o el amaranto, o plantas CAM, como el maguey, en forma de pulque. Y sabemos que a través de los textos históricos de la época colonial o durante la conquista, se narra que los hombres eran de grupos socioeconómicos bajos en general, tomaban pulque, mientras que los hombres de clase alta o la élite tomaban cacao. Y también que las mujeres menores de 60 años no podían consumir pulque, no se les daba permiso, ni tampoco lo podían vender. Entonces, esa es la propuesta, es una posibilidad que estos hombres consumieran un poco más plantas C4 y CAM en comparación con los individuos femeninos de adultos de esta colección. Y bueno, el individuo masculino que consume menos carne, pues yo creo que ahí se ve muy diferente al resto del grupo. Consumió menos carne en su día a día. Y finalmente en esta gráfica están los infantes, los niños y los infantes representados. Entonces vemos que los niños lactantes, que son los triángulos, ellos están más elevados y se ve ahí que estaban todavía tomando leche materna. Y dos de ellos ya tienen valores de nitrógeno menos elevados, lo cual nos indica que ya habían sido destetados, ya no tomaban tanta leche materna, o quizás están en proceso de dejar la leche materna a los 2 años. Y los niños entre 2 y 4 años, que son los cuadrados rellenos,
estos niños ya estaban también en proceso de destete y de consumo de productos o de alimentos similares al resto de la población adulta. Y los niños entre 4 y 11 años ya se ven con menor consumo de leche materna y quizás ya nada de leche en algunos casos, y ya consumían los mismos productos que los adultos. Entonces, para resumir lo que acabamos de ver en las gráficas anteriores, es que la alimentación en Ecatepec fue buena, por lo general, y tenían buena salud y buena alimentación. Y esta alimentación fue a base primordialmente de plantas C4 y CAM y animales terrestres como el guajolote, el perro, el tlacuache, que son los animales pequeños que eran consumidos comúnmente en la Cuenca de México en el periodo posclásico. Y un poco de plantas C3, eso podemos ver que hay un poco de variabilidad entre los valores isotópicos de carbono de los individuos de este grupo. Entonces, algunos consumieron más plantas C3 que otros. Y también hay evidencia de que consumían productos lacustres. Vemos que los hombres consumieron un poco más de plantas C4 y CAM a comparación de las mujeres adultas, y entonces pudieron haber consumido maguey en forma de pulque. También vemos que vemos las prácticas alimentarias del periodo de la infancia en este grupo en particular. Algunos infantes eran destetados a los 2 años de edad, mientras que otros continuaban tomando leche materna hasta los 4 años. Y esta práctica alimenticia en los niños de dar leche materna hasta los 4 años se ha reportado en otros sitios y contextos arqueológicos como Teotihuacán. Entonces sabemos que era común en Mesoamérica. Y este es el primer estudio isotópico de carbono y nitrógeno que es sistemático para conocer la alimentación azteca mexica. Y eso es lo que hemos podido lograr a través de estas técnicas isotópicas. Y entonces se logró exitosamente obtener información sobre la alimentación azteca en Ecatepec a través de la isotopía de carbono y nitrógeno. Las proporciones de isótopos varían entre regiones y zonas ambientales, entonces es importante conocer la zona de estudio y tener una base de datos isotópicos sobre la fauna y la flora existente en la región para poder reconocer cuál era la cadena alimenticia en esa región y así poder identificar qué es lo que los individuos los humanos que vivieron en esa región, qué es lo que ellos consumían. Y podemos concluir con dos cosas importantes, que la documentación de dieta a largo plazo es a través del hueso, que es lo que se analizó en este estudio. Entonces, los resultados nos dan un promedio de los últimos 10 a 15 o 20 años de vida de los individuos. Y cuando se documenta la dieta a través, o sea, se analiza la dieta a través de piezas dentales, nos ayuda a entender cómo era la dieta durante la infancia, más específicamente, dependiendo de qué dientes se analizan. En mi investigación postdoctoral, realizaré análisis isotópicos de piezas dentales de esta misma colección y de las otras colecciones que estudié durante mi doctorado para reconstruir las dietas de estos individuos durante el periodo de la infancia específicamente. Aquí están mis coautores, que es Jean-François Miller, Raúl Chávez García y Fred Longstaff. Y pueden encontrar el artículo en
Anthropological y Archaeological Sciences, y puedo dejarles la liga de acceso libre para que a quien esté interesado en leer el artículo lo pueda hacer. Y doy muchas gracias al Consejo de Arqueología de Lina por otorgar los permisos correspondientes para realizar este estudio, y muchas gracias a la dirección del Museo del Templo Mayor por el apoyo otorgado para llevar a cabo este estudio en conjunto con el estudio de muestras de víctimas sacrificiales del Templo Mayor y de Tlatelolco. Y en especial dar las gracias a mis colegas Jimena Chávez, a Leonardo López Luján, a Israel Elizalde y a Karen Ortega por el apoyo durante el muestreo y los procesos administrativos relacionados con este proyecto. Muchas gracias al Departamento de Antropología y al Laboratorio de Ciencias Isotópicas Estables de la Universidad de Western Ontario. Y se agradece también a las instituciones que proporcionaron los fondos para esta investigación, que son el Gobierno de Canadá, la Universidad de Western Ontario y el Laboratorio de Isotopía Estable de Western también. Y por último, antes de despedirme, o terminar mi presentación más bien, me gustaría invitarlos a todos a los webinarios que estamos realizando en la Canadian Latin American Archaeology Society de investigadores que realizan que hacen investigación en Latinoamérica y que están desde el 30 de octubre hasta el principios de diciembre. Tenemos 4 investigadores que están en instituciones canadienses, y el próximo es el 30 de octubre a las 14 horas, hora de México. Entonces los invitamos a que sigan nuestra página de Facebook para ver cuándo sean los webinarios y todos los detalles, y nos puedan acompañar a nosotros también acá en Canadá para ver webinarios sobre arqueología latinoamericana. Todos son bienvenidos. Muchas gracias por su atención y quedo atenta para contestar sus preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Diana Moreiras, por tan excelente presentación. Y bueno, estaremos compartiendo alguna de sus carteles para promover los webinarios que están organizando desde allá. Hay muchos saludos de personas al interior de la República y también de Argentina. Bueno, en Hidalgo mandan saludos. Preguntan si puedes comentar algo sobre el origen del pozole. El origen del pozole. Tengo entendido que se originó en el periodo colonial. Me parece que fue como una mezcla entre bueno, más bien se inició, o sea, se generó el concepto en la época mesoamericana, porque sí se utilizaba pues el maíz y se le agregaba, me parece, carne de perro, que bueno, en ese entonces era el squink, ese es el Xoloitzcuintle, ajá, que no lo puedo pronunciar bien, pero y también se usaba carne de guajolote, y solo se comía en ocasiones especiales, como en matrimonios o celebraciones. Y lo que estaba pensando al principio es que sí hubo modificaciones con la llegada de los españoles, porque entonces cambió el tipo de carne que se utilizó. Entonces se empezó a usar carne de cerdo, ¿no? Y de res, y hubo ese cambio. No conozco tantos detalles en cuanto a su uso ritual. Sé que también el pozole quizás tuvo un uso ritual, pero no tengo mucha información sobre eso en particular. Pero pues es muy rico y todavía lo seguimos utilizando como en ocasiones especiales. Por lo menos en mi familia así lo comemos, ¿no? En cumpleaños o celebraciones muy, muy especiales. Muchas gracias, doctora.
Preguntan por qué los niños lactantes tienen valores isotópicos de nitrógeno más elevados en comparación con los adultos. Bueno, este proceso es, es algo complicado. Todo lo que tiene que ver con estos procesos biogeoquímicos son algo complejos. En cuanto a los niños lactantes, es porque ellos están tomando leche de la madre y entonces el proceso metabólico de la madre, de los valores o sus isótopos de nitrógeno, se incorporan y se elevan a la leche materna y esto hace que tengan valores isotópicos distintos al resto de la población y que parezca como que los niños están comiéndose a la madre, literalmente, porque tienen valores isotópicos de nitrógeno como un nivel trófico más elevado a las madres y obviamente también al resto de la población adulta. Y todavía hay mucha investigación sobre este aspecto, hay mucho por conocer y mucho por precisar en cuanto a este proceso. Como son procesos biogeoquímicos del metabolismo humano, pues hay bastantes factores y componentes ahí que tiene uno que considerar y que aún se están investigando como proyectos isotópicos experimentales para conocer más sobre estos procesos bioquímicos. Muchas gracias. Envía saludos Rosalba Nieto Calleja. Salud. Y preguntan, gracias, ¿cuál sería la principal razón para que exista una diferencia en la dieta de los sujetos estudiados? A ver otra vez esa pregunta. No me quedó muy claro. ¿Cuál sería la principal, bueno, si existía una diferencia en la dieta de los sujetos estudiados, y cuál sería la razón por la vía diferente? La diferencia. Pues la diferencia sería básicamente en lo que cada individuo está consumiendo día a día. Entonces, por ejemplo, si hablamos de nuestra sociedad contemporánea, algunos son vegetarianos, deciden comer más, ¿no? Lo que son puras verduras, frutas y este tipo de productos no, que son de proteína a base de plantas. Y otros individuos ¿no? Otros deciden comer carne y agregar estos productos animales a, a la dieta diaria. Entonces, obviamente por la decisión de cada individuo de consumir ciertos productos y también podemos agregar un poco procesos sociales o socioculturales en cuanto a las preferencias de ciertos productos sobre otros y restricciones en cuanto a ciertos sectores de la población. Entonces, si tenemos, por ejemplo, a un grupo de individuos de un nivel socioeconómico más bajo, por ejemplo, podría ser que consumen menos productos animales porque tienen menos acceso a carne en el transcurso de su vida, a comparación con un grupo a productos animales más constantemente o en cuanto a su dieta por lo general. Esos son algunos ejemplos, hay obviamente muchas opciones que considerar, entonces uno tiene que considerar qué es lo que está sucediendo en el caso de estudio, en la región, considerar el contexto social y económico y geopolítico también, y cómo están eh, para conocer un poco más sobre este contexto arqueológico y antropológico, ¿no? De los grupos que se están estudiando y se están analizando a través de isotopía. Muchas gracias. ¿Se sabe si los alimentos que consumían eran frescos de temporal o si conservaban algunos? Pues se sabe que se iban cosechando y se iban tomando los productos a través de su temporada de cosecha.
Y sí, en el periodo, para el periodo posclásico, sabemos que los mexicas sí tenían un proceso de conservación donde conservaban los granos y otro tipo de productos que se podían conservar por más tiempo guardados o, ¿no?, en algún espacio, bodega o lo que fuera, para su consumo posterior. Y seguramente ellos también ya conocían formas de cómo conservar estos productos para que no se echaran a perder. Y en cuanto a la carne animal, sabemos que cuando cazaban los mexicas en la Cuenca de México, cazaban en ciertas temporadas, cuando, por ejemplo, las aves migratorias que vienen desde Canadá, precisamente, hasta México y se establecían ahí, ellos cazaban, obviamente, cuando estaban ahí estas aves para recolectar aves migratorias, y cuando estaban en México, y eso sería como un consumo, pues, temporal, ¿no? Ese es un ejemplo de ese tipo de consumo. Muchas gracias. Pregunta Carlos, ¿por qué las mujeres no podían beber pulque? No sé los detalles, no soy experta en ese aspecto, pero por ejemplo, se puede decir que ese es un ejemplo de un producto que en el contexto social y cultural era considerado eh, adecuado para los hombres y no adecuado para las mujeres, quizás porque tenía un componente alcohólico y, y sí, la sociedad mexica pues eran muy disciplinarios, se podría decir, a los que se ponían muy borrachos y tenían iban a la cárcel o sí los, tenían se me fue la palabra, pero eran, Sancionaban, sí, eran muy castigaban. disciplinarios. Entonces, no estoy segura exactamente por qué las mujeres no lo podían tomar, pero imagino que tiene que ver con esta parte social o concepción social del pulque, ¿no? De la parte alcohólica o la parte Los efectos que provoca. que provocaba. Sí. Muchas gracias. ¿Qué animales consumían principalmente los mexicas de San Cristóbal? Pues animales terrestres, como mencionaba, el guajolote ya había sido domesticado en Mesoamérica, y el perro también, el tlacuache, eh, también las liebres, podían comer liebre, había muchas liebres en esta zona del centro de México. Venado era común en principios del posclásico, pero ya no había tantos venados hacia finales en el posclásico tardío, quizás porque los cazaron, cazaron muchos venados, entonces cambió un poco la alimentación. Eh, y también pues la posibilidad de que consumieran productos de la Cuenca de México, de los lagos, ya que pues estaba el sitio situado tan cerca a los lagos de Texcoco y de Jaltocan, que es muy posible que estos individuos también consumían pues alga y insectos y pescados, pues productos, ¿no?, de este entorno lacustre. Muchas gracias. ¿Era muy diferente la alimentación en San Cristóbal, Ecatepec y Tenochtitlan? Pues esa es muy buena pregunta y no la puedo contestar aún porque necesitamos hacer estudios isotópicos pues más detallados y de varios sitios de la Cuenca de México, de sitios residenciales, para conocer las dietas de estas comunidades que estaban en como diferentes ciudades mexicas o aztecas de la Cuenca de México. Espero en algún futuro
poder hacer más análisis de este tipo. Y tengo colegas que están realizando también análisis isotópicos de otros sitios de la Cuenca de México. Entonces, conforme tengamos más información, más valores isotópicos, podremos tener una mejor idea sobre el rango de dietas mexicas o aztecas de esta región durante este periodo en particular. Muchas gracias. Bertrand te manda saludos y dice que si podría dar un vistazo rápido sobre los estudios de isótopos de cacao. Sobre cacao, bueno, sobre cacao puedo decir pues que el cacao es una planta C3, entonces si se analizaran pues restos de artefactos o donde se consumió el cacao, podríamos identificar que se consumió cacao, pero para el cacao usamos otras técnicas de proteínas y de químicas para identificar su presencia en vasijas o en cerámica de sitios arqueológicos para identificar su presencia a través de estos residuos que se quedan pegados en la cerámica y nos pueden dar información sobre el consumo de esta bebida tan deliciosa para nosotros ahora aún. Cierto, muchas gracias. Pregunta Heidi, ¿qué es lo que más le ha impactado sobre los hallazgos y resultados de su investigación? Lo que me sorprendió, primeramente, aunque no debió de ser sorpresa, es ese posible consumo lacustre de esta población, especialmente porque en otros sitios arqueológicos como los que se puso en la gráfica para comparar, eran otros sitios de la zona del centro de México y siempre salían la mayoría de estos resultados terrestres, ¿no? De consumo terrestre. Entonces no me esperaba ver la posibilidad de que existieran individuos analizados a través de Isotopía que nos dieran información sobre consumo lacustre, que es algo súper interesante, pero no sorprendente, lo digo no sorprendente porque es de esperarse que los mexicas, los aztecas, conocían su entorno excelentemente bien, cazaban, pescaban, se muestran obviamente en los códices y en las crónicas, sí, que ellos cazaban, ¿no? Cazaban en los lagos. Entonces no es de sorprenderse, pero pues aún sí me sorprendió, eso me sorprendió. Y también el poder identificar a estos niños lactantes, creo que fue también otra sorpresa. Y muy interesante el poder conocer un poco más sobre las prácticas alimenticias de estas comunidades a través por lo menos de esta comunidad en específico, y ver cómo se alimentaban los niños en el pasado. Se me hizo algo muy interesante y muy importante de que conozcamos. Claro, muchas gracias. Envía saludos y felicitaciones Juan Alberto Román. Saludos Y a mi colega. muy interesante presentación. Muchas gracias. Es mi tía. Gracias, tía. Ah, qué gusto que esté la familia Sí, viendo. también. Eh, bueno, con esta última pregunta, si está de acuerdo, doctora, cerraríamos. Carlota Zamora dice, con estos estudios, según su opinión, ¿cuál es la mejor nutrición para el individuo? Pues yo diría que con mi experiencia en este aspecto de alimentación y de dietas, pues tener una dieta donde todo es en moderación. No, que no soy obviamente nutrióloga, no soy experta en ese sentido, pero todo en moderación, consumir verduras, frutas, nueces y bueno, yo sí como carne, entonces yo sí recomiendo carne, porque bueno, a través
la evolución humana hemos visto que nuestro cuerpo, nuestro sistema está acostumbrado, ha evolucionado para que seamos omnívoros. Esto quiere decir que consumamos plantas y productos animales. Entonces, todo en moderación, sí podemos integrar todos estos componentes en nuestras dietas y menos productos procesados que hoy en día en nuestra sociedad moderna, pues hay muchos de ellos y a veces pues son los más ricos y más sabrosos con más azúcares y todo eso. El azúcar pues yo creo que la más dañina en la dieta y, y tratar de tener un equilibrio, una dieta equilibrada es lo más importante y es pues, lo que he visto pues en casos arqueológicos y pues lo que también uno mismo trata de seguir, ¿no? Tener una dieta balanceada. Y hasta ahí le voy a dejar porque pues no soy experta en nutrición, pero solo hablo en la parte arqueológica, ¿no? Que estamos nosotros acostumbrados o nuestro cuerpo está hecho para comer una variedad de productos, de plantas y animales también. Muchísimas gracias, doctora Diana Moreiras. ¿Quiere agregar algo? Pues agradecer mucho a todos los que se conectaron y nos pudieron acompañar en esta charla, en esta sesión. Y nuevamente agradecerles a ustedes en el Templo Mayor, en el Museo Templo Mayor, por todo el trabajo y dedicación que le dan a la promoción y a compartir la divulgación, ¿no? de investigaciones arqueológicas. Muchísimas gracias por darnos este espacio y pues espero que pronto pueda saludarlos en México cuando ya sea condición para viajar a saludarlos en la Ciudad de México. Claro, será todo un gusto. Pues muchísimas gracias a la doctora Diana Moreiras, muchísimas gracias a todos y a todas quienes siguieron esta transmisión. Recuerden que el viernes tenemos ciclo de conferencias a las 6:30 y bueno, pasen muy buena tarde. Muchas gracias también a Miriam Marín y a Ociel Adame, quienes nos apoyaron en esta transmisión. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bauchan, directora del Museo del Templo Mayor, les deseo muy buenas tardes. Hasta luego. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.